Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Vamos a iniciar con nuestra sesión del programa de actualización continua en psicología 2024 de la MED. Esta tarde vamos a iniciar con la sesión del programa de actualización continua, actualización profesional en psicología. Me voy a permitir presentar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Julia González. Déjenme. Ok. Bueno, pues antes de empezar, quiero presentarles una reflexión de Armando Rodera. Dice, quizás la mente es mucho más poderosa de lo que nos creemos y aísla los pensamientos negativos y los recuerdos traumáticos. Y bueno, precisamente ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, la importancia de una práctica profesional informada en trauma. Y nuestra invitada del día de hoy es la doctora María Julia González García, a quien le agradezco profundamente haber aceptado la invitación. Algunos ya por ahí habrán leído en nuestro boletín La profesión de las y los psicólogos del mes de junio. Salió una entrevista precisamente con ella y de todo su trabajo, ¿no? Pero para que tengan más información de toda su trayectoria profesional, les puedo decir que ella es licenciada en psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en donde presentó la tesis Familias Migrantes, Estrés y Adaptación, aquí en Guadalajara, Jalisco. Cuenta con una maestría en psicoterapia gestal por la Universidad de Integración Humanista de la Ciudad de México, una especialidad en niños y adolescentes por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestal de la Ciudad de México. Cuenta con un doctorado en psicología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ella es miembro fundador del Colegio de Psicólogos del Estado de Tamaulipas. Tiene un reconocimiento por su labor profesional y trayectoria por el Hospital Psiquiátrico de Tampico de la Secretaría de Salud. Es psicoterapeuta clínica desde 1989. También es tallerista y conferencista en diversas instituciones educativas, sociales y empresariales por más de 30 años. Es fundadora y directora de ICREA, institución educativa dedicada a fomentar la creatividad de niños y adolescentes desde 1994. Es emprendedora de proyectos psicoeducativos tales como ICREA, Psicoguía, Meditaguía, Respiraguía y Crearte. Cuenta con certificación profesional por el Consejo Mexicano para la Certificación Profesional en Psicología C en el año 2023. Participa en instituciones educativas como el ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad del Noroeste, Montessori American School, Instituto Anglo-Mexicano, Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, entre otras más. También participa con instituciones empresariales como Primex, Dupont, Cemex, la Comisión Federal de Electricidad, Chevrolet, Volkswagen, Banamex, Grupo Tampico, entre otras. Y además imparte cursos, diplomados y conferencias desde 1989 en diversas instituciones educativas. Ha realizado labor social en Cáritas Tampico, en Asociación Voluntaria CRIT, Voluntad contra el Cáncer, Asociación DAM, Nuestra Casita y Proyecto Meditación. Su labor profesional recibe supervisión por el ITESO, por el Instituto Mexicano de Psicoterapia Gestal, así como por los supervisores Sergio Vaslavitz y por Stephen Kurz, quien es psicoterapeuta supervisor. Cuenta con artículos de difusión en temáticas como prevención de la depresión, manejo del estrés, la crisis en la familia, arte, creatividad y desarrollo personal, entre otras temáticas. Tiene una trayectoria profesional desde 1986 de manera ininterrumpida. Recientemente obtuvo el Premio Estatal de Psicología Tamaulipas 2023 en la modalidad de ejercicio profesional de la psicología. Y finalmente, precisamente el 31 de mayo pasado, la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México le otorgó el Premio Mexicano de Psicología 2024 en la modalidad de ejercicio profesional de la psicología. Entonces, como verán, es una trayectoria bastante consistente, de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y bueno, pues yo le agradezco a Julia haber aceptado la invitación y está adelante, Julia, estamos listos para escucharte. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que se encuentran aquí presentes para compartir esta
esta tarde momentos de reflexión y pues de compartir temas que son, creo que de relevancia e interés para todos y que en mi caso, pues es una de mis pasiones. Entonces, muchas gracias. Esperamos que sea de interés para todos. Y bueno, pues empezamos con el compartir pantalla. Miren. Ya estamos, ¿verdad? ¿Se ve bien? Perfectamente. Ok. ¿Me escuchan bien? ¿Sonido bien? ¿Me retroalimentan si todo va bien? Ok. Bien. El tema que hoy vamos a... Es que estoy haciendo aquí la configuración. Bien. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema el cual me ha llevado a mí, pues mi práctica profesional me ha llevado a informarme cada vez más y más en los últimos años y a tomar un interés especial en este tema que es el psicotrauma. De mi parte he estudiado una especialidad en psicotrauma, soy especialista en psicotraumatología y para esto, hemos de ver que hay una gran cantidad de información que se ha generado recientemente y sobre todo en esta última, digamos, décadas, porque aunque ha sido recientemente el interés más específico sobre el trauma, la investigación que se ha hecho sobre trauma ha sido muy, muy significativa y esto no solamente nos atañe a los psicólogos o a los psicotraumatólogos. Yo he querido venir a compartir esta tarde la importancia de una práctica profesional informada en trauma, que no es exactamente lo que quisiera decir una práctica de atención para psicotrauma o atención en trauma. Y ahorita me voy a explicar un poquito más a qué me refiero. Esta práctica profesional informada en trauma puede ser de relevancia y creo que debería ser de relevancia o interés para cualquier profesionista o para cualquier práctica en donde estamos trabajando con personas. En cualquier atención, cualquier servicio que estamos en contacto con personas, es importante que haya una información sobre este tema y me voy a ir explicando un poquito más. Empezando por la diferencia entre lo que son los servicios específicos para el trauma y el cuidado informado en trauma. Los servicios específicos para el trauma son aquellos que van directamente ya a hacer una intervención, son terapias dirigidas a tratar la sintomatología de los traumas y es lo que llamamos psicotrauma, ¿no? Lo que vamos a tratar por ejemplo, en psicoterapia o también las condiciones resultantes de uno o varios eventos traumatizantes. Una persona tiene un trauma único, un trauma en el desarrollo, un trauma complejo, y esos son los servicios específicos para el tratamiento del trauma. Por otro lado, tenemos el cuidado informado del trauma, que es el tema que hoy estamos tratando, que es un enfoque basado en el conocimiento. Estoy sacando de mis pantallitas que me están aquí molestando. Un enfoque basado en el conocimiento del impacto del trauma que va dirigido a garantizar entornos y servicios que sean seguros y conscientes para los receptores de servicios y el personal. Por sus siglas en inglés, esto lo van a encontrar, es más la literatura en inglés que vamos a encontrar, que es el TS y el TIC, que es el Trauma Informed Care, que viene siendo el cuidado informado en trauma, en español sería el CIT, que es como lo vamos a manejar a partir de ahorita en esta charla. De tal manera que el cuidado informado en trauma es un marco de trabajo basado en la comprensión y la sensibilidad del impacto del trauma, el cual hace hincapié en la seguridad física, psicológica y emocional, tanto del proveedor de servicios como de los sobrevivientes o de las personas con las que estamos tratando, y crea oportunidades de recuperación para las personas y un sentido de control y fortalecimiento. Y aquí me gustaría subrayar esto, o sea, el cuidado informado en trauma va a tener primero una comprensión y una sensibilidad del impacto del trauma, y es lo que vamos a ver ahorita en resumen, cuáles
qué es lo que pasa en el trauma para crear como cierta sensibilidad para poder identificar ese impacto y sobre todo hace hincapié en esta seguridad física, en brindar a las personas seguridad física, psicológica y emocional. Esto es lo que va a ser el cuidado informado en trauma. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Bien, vamos a ver que la incidencia del trauma es muy, muy alta, probablemente mucho más alta de lo que nos imaginamos y seguramente muchísimo más alta de lo que nos gustaría. Muchas veces el trauma no es identificado o es mal interpretado y sus consecuencias, pues, no son bien diagnosticadas, son mal interpretadas como conductas, digamos, que no son adecuadas, pero no son identificadas como de dónde viene el problema. Y por lo tanto, pues son enjuiciadas, mal diagnosticadas. Por otro lado, el impacto del trauma es amplio, es muy amplio, vamos a ver un poquito de esto hoy, es muy profundo y cambia la vida de las personas. El trauma cambia la manera en que las personas se expresan y cómo se acercan a los servicios, es decir, cómo se acercan a nosotros como proveedores de cualquier tipo de servicio. Podemos ser psicólogos, pero puede ser también un ambiente médico, un ambiente educativo, pueden ser maestros, enfermeras, doctores, una clase extracurricular, etcétera. Va dirigido a todas las personas que prestan servicios a personas. El sistema de servicios, por otro lado, frecuentemente ha reactivado o retraumatizado, y esa es como que una de las principales también razones, que no nos damos cuenta que al no tener esta conciencia de la incidencia del trauma, de qué es el trauma, no lo identificamos y nuestros propios comportamientos a veces reactivan ese trauma o lo que decimos retraumatiza. Por eso el cuidado informado en trauma pues se vuelve una necesidad que en muchos países ya está, y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ya está como muchísimo más regulado. En nuestro país apenas empezamos a darle esta importancia y por eso mi interés de darle difusión con ustedes aquí. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en trauma? Si quieren escribir en el chat, así, lo primero, no como una respuesta teórica, no como recurrir a una información previa que ya tenemos, sino cuando piensas en trauma, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Si quieren escribir por ahí en el chat algunas cosas. ¿Ok? Pensamos en daño, en sufrimiento, en impacto negativo, en daños. ¿Qué más les viene a la mente? Pongan la primera cosa que les venga a la mente. Tú piensas en trauma y ¿qué piensas? Dolor. Mm, mm, Eventos o circunstancias adversas que afectan a las personas en el ámbito cognitivo. No es reconocido. Es emocional, ciertamente. ¿Ok? Muchas gracias por su participación. Es importante porque cuando escuchamos la palabra trauma, cada quien nos podemos imaginar muchas cosas y vamos a tratar de definir esto. Todos los temas que vamos a ver ahorita son temas que en sí mismo yo creo que cada uno de los temas o las diapositivas requeriría como una charla completa o probablemente un curso completo. Es decir, hablar, por ejemplo, de qué es el trauma pues se necesitaría una charla entera o un diplomado entero, una especialización entera. Hablar de cuidado informado en trauma también, hablar, por ejemplo, de trauma y cerebro, que vamos a tocar también el día de hoy, se necesitarían muchas horas, pero he tratado de hacer como un resumen, así de cada uno de estos puntos, un resumen muy, 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 ahora sí, muy estructurado para que tengamos una idea de darnos un panorama de todo lo que hasta hoy se ha visto acerca del trauma. Y sí, cuando hablamos de eventos y trauma, cuando hablamos de trauma, se nos vienen a la mente probablemente algunos eventos. Y los eventos más comunes que están asociados al trauma, que no quiere decir necesariamente que es trauma, sino eventos asociados al trauma, son algunos como vivir en guerra, otros tipos de violencia, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, pérdidas, incidentes y desastres naturales,
maltrato infantil, negligencia, atestiguar actos de violencia, es decir, no solamente vivir, sino ser testigo de actos de violencia, pueden ser eventos relacionados con el trauma. Por supuesto que incidentes y desastres naturales. Y también está el trauma cultural, intergeneracional o histórico, ¿no? Que es el que viene ya arrastrándose por generaciones o el que viene y que le toca a todo un país, a toda una cultura, a toda una generación. Todos estos son eventos que se relacionan o que van a estar asociados a situaciones que pudieran desarrollar trauma. Ahora bien, desde el punto de vista psicológico, pues podemos escuchar estas terminologías con gran frecuencia. El famoso TPT, que es el trastorno de estrés postraumático, que es el primero que se avaló y se reconoció, digamos, en nuestros libros de diagnóstico del DSM-5. El trastorno de estrés agudo, vemos también, vamos a escuchar palabras como trauma simple, trauma complejo, trauma en el desarrollo, el TPT con expresión retardada o trauma vicario. No vamos a entrar ahorita en definir cada uno de estos porque no es el tema del día de hoy, pero sí de mencionarles que todos estos están relacionados y todos estos tienen sus especificidades. No todos estos son diagnósticos, algunos son condiciones descriptivas como tal, pero son cosas que pudiéramos profundizar y que sería muy importante que en algún momento dado profundizáramos más en cada uno de ellos. El trauma es importante mencionar que permea sistemas. De nuestro sistema persona, permea y va permeando desde, por ejemplo, el trauma que pudiese haber en el desarrollo, va permeando hacia un trauma generacional, hacia un trauma mucho más sistémico. Es algo que no es poca cosa. Realmente el trauma es algo que afecta de una manera muy importante y no podemos soslayar o no podemos minimizar ese impacto que va de un sistema a otro sistema, impactando, y se va haciendo como una ola cada vez más amplia. Vale la pena preguntarnos, bueno, pero ¿qué tan común es el trauma, verdad? O sea, si yo hablo tanto desde trauma y que la incidencia, ¿qué tan común es el trauma? Hay muchos datos, les voy a dar unos cuantos nada más, los que yo considero que son más importantes o más impactantes también, para darnos una pequeña idea de por qué es tan importante hablar de este tema. Bien, estos son datos de Estados Unidos, porque es donde hacen pues, más este tipo de estadísticas, pero también les voy a dar unos datos de México. El 70% de los adultos en Estados Unidos han experimentado algún tipo de evento traumático al menos una vez en su vida. Esto es 223.4 millones de personas. No es poca cosa, ¿verdad? En los servicios de salud pública, cerca del 90% de los clientes han experimentado trauma. Es decir, casi todas las personas que acuden a un servicio de salud pública, que es donde pues, se tienen los registros, donde se hacen estas estadísticas, donde podemos tomar estos registros, casi todas las personas, el 90%, han experimentado algún trauma. En Estados Unidos, es un dato muy duro. Una mujer es golpeada cada 15 segundos y una violación ocurre cada 6 minutos. Es decir, en el tiempo que estamos hablando nosotros ahorita, en el pequeño momento que llevamos ya de esta charla, ha habido muchos golpes y probablemente ha habido también violaciones. Más del 33% de jóvenes expuestos a violencia comunitaria experimentan el trastorno de estrés postraumático ya como un diagnóstico. El trauma es mucho más común de lo que nos imaginamos. Es algo que, de lo que nos imaginemos, podemos todavía ampliarlo un poquito más. Realmente es algo que va más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiésemos desear. Las dimensiones del trauma son muy grandes y la incidencia del trauma es muy, muy alta. Paul Conti, que es uno de los estudiosos del trauma, le llaman la epidemia silenciosa. Es un libro que sacó ahorita en pandemia, hablando de epidemias. Y él hizo este libro que se llama La epidemia silenciosa, porque es algo que va permeando, no parece que está, pero ahí está y está presente en nuestras vidas, está presente y cerquita, mucho más cerquita de lo que nos podríamos imaginar. Las experiencias traumáticas pueden ocurrir en cualquier momento del ciclo de la vida. Es decir, pueden ocurrir
desde la gestación, ¿sí? Pueden ocurrir, hay trauma perinatal, hay trauma, obviamente, en la infancia, puede ocurrir en la adolescencia, en la juventud, en la vida adulta, en las personas mayores, puede ocurrir en cualquier momento del ciclo vital, puede ocurrir como un evento único, es decir, algo que nos pasó una sola vez y que fue algo que nos marcó, que nos dolió, que nos hirió, o puede ser repetidamente a lo largo del tiempo, es decir, puede ser, las experiencias traumáticas pueden estar presentes una y otra vez, son los que se llaman y están muy relacionados con el trauma en el desarrollo, o bien traumas por eventos a largo plazo como la guerra, o pueden experimentarse múltiples formas de trauma en diferentes tiempos a lo largo de una vida. Es decir, puede haber una persona que tuvo un trauma, vamos a decir, en la infancia, y luego tuvo un trauma en su vida, digamos, adolescente, y en su vida adulta tuvo otras experiencias que le fueron traumáticas y así se pueden ir acumulando a lo mejor eventos únicos o repetidos y entonces ya estamos hablando de cosas que se ponen más complejas. Y obviamente la respuesta a un evento traumático cuando ha habido antes más eventos, pues es mucho más grande, es mayor esa respuesta cuando ya se van acumulando y esto es también más frecuente de lo que nos imaginamos. O sea, los de evento único que son muy duros, muy fuertes, son creo que los de menos incidencia. Hay mucha más incidencia en los que se repiten o que se van repitiendo diferentes tipos de experiencias traumáticas a lo largo de la vida. La naturaleza de las experiencias traumáticas pueden variar ampliamente y la investigación sugiere que la mayoría de las personas han experimentado al menos un evento traumático en sus vidas. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque para tener conciencia o tener este cuidado informado en trauma, tenemos que partir de esto que estoy mencionando. Es decir, el trauma es frecuente, no es poca cosa, y el trauma tiene afectación en diferentes niveles de nosotros. Eso es lo que vamos a hablar un poquito en esta primera parte de la charla, y después vamos a hablar ya específicamente de algunos cuidados específicos para el trauma. Pero bueno, en sí, ¿qué es el trauma? Hemos hablado de eventos y de cómo sucede y de qué puede suceder, pero en sí el trauma, donde hay más consenso, es que el trauma ocurre cuando una persona es abrumada por eventos o circunstancias y tiene respuestas de intenso miedo, horror y desesperanza. Es decir, el trauma está asociado con esto siempre: miedo, horror y desesperanza. Y de alguna manera sobrecarga la capacidad de la persona para afrontarlo. Es decir, no solamente son las situaciones o los eventos, sino es la sobrecarga de nuestra propia capacidad para afrontar esas situaciones. Un evento se vuelve entonces traumático porque sobrecarga la capacidad, digamos, tal cual del cerebro para afrontarlo. Entonces tenemos una capacidad adaptativa, tenemos una capacidad de resiliencia, somos sumamente adaptables a las adversidades, pero hay situaciones que nos sobrecargan y que no podemos más. Es entonces cuando un evento se puede volver traumático. Peter Levine, que es otro de los grandes autores que podemos buscar sobre trauma, nos dice que el trauma no reside en las cosas que nos pasaron, sino en habernos quedado atrapados en nuestras respuestas primitivas de sobrevivencia ante acontecimientos que fueron dolorosos. ¿Cuáles son esas respuestas primitivas de sobrevivencia? A saber, pues son pelear, huir o congelarnos, ¿verdad? Entonces, si entre esos eventos que fueron difíciles, nos quedamos atrapados ahí entre pelear, y hay muchas formas de pelear, no sé, no necesariamente es este tipo de pelea, probablemente ahorita podemos ver algo de eso, hay muchas formas en que podemos pelear, o huir, o congelarnos. Entonces, de alguna manera nos quedamos atrapados en esas respuestas y se origina cuando no somos capaces de procesarlas, porque la información es tan dura, tan difícil, que nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo y todo nuestro sistema nervioso no puede procesarlo, o cuando no podemos acabar esas experiencias físicas y emocionales y no podemos darles un fin, no podemos darles una salida a esas emociones. Y aquí, vivirlo en soledad es un factor muy importante, es decir, este punto de vivir en soledad esas situaciones es un punto
que se ha visto que es determinante. No es lo mismo que nos pase la misma situación de quedarnos atrapados en situaciones difíciles, que nos quedemos atrapados en situaciones de sobrevivencia, pero que tengamos a alguien con quien contárselo, que tengamos a alguien que nos apoye, que tengamos a alguien que nos dé soporte o vivirlo en soledad. Y el vivirlo en soledad es una de las cosas que hace que el trauma o que los eventos traumáticos se vuelvan un trauma. No es el único factor, pero es un factor muy, muy importante. La mayoría de las personas que reportan pues, traumas en sus vidas no pudieron hablarlo, no tuvieron la contención o no fueron entendidos o no fueron comprendidos. De ahí la importancia que nosotros tengamos esta comprensión también, porque el evento soledad, el evento acompañar es muy, muy, muy importante. Bien. El trauma no es solamente lo que sucedió, como dijimos, es cómo lo experimentó nuestro sistema nervioso. Eso es lo que viene siendo el trauma, es cómo vivimos esto en todo nuestro cuerpo, porque no está solamente en nuestra mente, no está solamente en nuestras emociones, está en todo nuestro sistema nervioso. Hay huellas y se deja, digamos que secuelas en nuestro sistema nervioso que van a reflejarse en el resto de nuestra vida. Esta siguiente definición de trauma me gusta mucho. Y ahorita les voy a explicar por qué. La que sigue dice, es el recuerdo de un evento que quedó almacenado de manera disfuncional en las neuroredes de memoria. Es decir, el trauma es algo que de alguna manera en nuestra memoria se quedó mal guardado. Mal guardado, es decir, imaginémonos que eh, estamos, nosotros tenemos en nuestra computadora un video de, no sé, nuestra graduación de primaria, vamos a decir. Y pues está en nuestro archivo y pues queremos un día contarle a alguien o queremos acceder a ese video y resulta que no está, que no lo encontramos como tal. O sea, para empezar, no encontramos ni el título, no encontramos ni dónde está. Nos acordábamos que estaba guardado en tal parte y está en otra parte. El título se le cambió de nombre. Encontramos un pedacito sí y un pedacito no. El sonido no está en esa parte del video, se guardó en otra parte de nuestra computadora el sonido. Todo está por diferentes partes. Es decir, si los juntamos, vamos a tener el recuerdo nítido de lo que pasó. Pero como está todo por todos lados, pues es difícil acceder al recuerdo completo como tal. Eso es lo que pasa muchas veces en el trauma. O sea, la memoria queda como desestructurada, fragmentada. Los diferentes componentes de la memoria quedan como separados, no es una memoria integrada, de tal manera que a lo mejor solamente nos acordamos de una parte y generalmente son partes sensoriales. Entonces, por eso se dice que es el recuerdo de un evento que no quedó bien almacenado en la memoria y que, por lo tanto, como no quedó bien almacenado, está como detenido en el tiempo, está como encapsulado y está ahí de alguna manera en nuestra memoria, aislado en una propia red, con todos sus componentes que pueden ser, por ejemplo, las sensaciones, los pensamientos, las emociones, pero se encuentran aislados. Entonces, esto viene siendo muy importante para lo que vamos a hablar después, que son como los flashbacks o los disparadores, o sea, porque una cosa nos dispara, o sea, lo que es trauma y memoria, ¿no? Entonces, este es un aspecto muy importante de cómo el trauma va incidiendo en diferentes partes de nuestro cerebro. Hay muchísimas cosas que me gustaría y pudiera hablar sobre trauma, pero escogí algunos que yo les puse los imperdibles sobre trauma. O sea, no nos podemos perder estos puntos. Son los siguientes. Primero, el trauma no es una enfermedad, sino una experiencia humana enraizada en los instintos de supervivencia. Es decir, el trauma tiene que ver con la supervivencia. Yo tengo que sobrevivir y algo pasó ahí, algo me amenazó, algo me aterrorizó y quedé atrapado de alguna manera ahí y la memoria está implicada en ello. El trauma no es lo que pasó, sino lo que le pasó a nuestro cuerpo mientras sucedió aquello. Eso es el trauma. El trauma no es el evento, eso se le llama evento, evento traumático. Es lo que le pasa a nuestro cuerpo mientras pasa y cómo nos quedamos atorados en eso. Es una definición de Gabor Maté. Le estoy dando de repente a algunos autores por ahí que pudiesen seguir la pista.
hay una implicación de todas las áreas de nuestro ser. El trauma no está en el pasado, está en el presente. Es decir, el trauma no es algo que pasó. El evento traumático pasó, pero el trauma sigue en el presente. Y eso es no podemos dejar de ver eso. El trauma está en el cuerpo, en todo nuestro cuerpo. El trauma reorganiza el cerebro, da unos cambios en nuestro cerebro a nivel morfológico y a nivel funcional. Lo vamos a ver ahorita adelante. También el trauma reorganiza la identidad. El trauma nos viene a afectar esta idea que tenemos de quién soy, ¿sí? Y de una manera muy significativa. Ahora que ya podemos ver estas cosas como en neuroimagen, podemos tener una idea de qué es lo que pasa en el cerebro con los eventos traumáticos. A partir de los años 2000, que ya podemos tener estas resonancias magnéticas, hemos visto ya qué pasa en el cerebro con el trauma. Hay mucho sobre esto, hay muchísima investigación. Este en sí es un tema que pudiese dar para toda un seminario, ¿no? Trauma y afectación al cerebro. Yo les he puesto aquí solamente las cosas más importantes o las que tienen que ver con lo que a todos pudiéramos comprender y todos pudiéramos también hacer saber a otros para que entendamos por qué el trauma es tan impactante en la vida de las personas y por qué los comportamientos que tienen las personas o que tenemos las personas que hemos vivido trauma, pues son tan significativos. ¿Verdad? En esta imagen podemos ver, por un lado, un cerebro sano y un cerebro que tiene estrés postraumático. La actividad del cerebro es muy distinta y las principales áreas que están relacionadas con estas son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, entre otras. Estos son suficientes como para hacer sus estragos en la vida. La amígdala es este receptor que tenemos en el cerebro que nos avisa cuando hay peligro. Es como la alarma que se prende cuando hay un peligro, pero es algo instantáneo, es algo inmediato, es algo instintivo y se activa cuando de alguna manera es el detector de peligros. Entonces, cuando hemos vivido situaciones de trauma, la amígdala se queda hiperactivada, es decir, es como si nuestro sistema de alarma de aquí, de nuestra casa o de nuestra oficina, estuviera siempre prendido, 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 prendido. Nos está enviando señales de peligro, 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 peligro todo el tiempo. Hay una hiperactivación de la amígdala. Otra, el hipocampo, que es el que se encarga de las memorias, hace que, como hay una inhibición, digamos, del hipocampo por la función de la amígdala, las memorias traumáticas se reexperimentan y se recuerdan, y no nada más con imágenes así como visuales de me acuerdo que me pasó y traigo en mi mente la imagen repetida una y otra vez. No, se ha visto que como más se reexperimentan son con modalidades sensoriales, es decir, siento cosas en mis manos, en mi pecho, en mi estómago, en mis piernas. Hay sensaciones y esas sensaciones obviamente me van a llevar a tener algunas conductas, algunas hiperreacciones que le podemos llamar reacciones de tal o cual manera. Y eso es como parte de lo que también tenemos que estar muy conscientes. Implica una dificultad en la integración de la experiencia porque la corteza cerebral, que es la que está acá abajo, el tercer punto, que está acá arriba, la corteza cerebral, pues está inhibida. ¿Por qué? Porque cuando estamos en peligro, el que está al mando, los que van a estar actuando para protegernos y poder sobrevivir, son nuestros sistemas más primitivos porque actuamos jerárquicamente de lo más primitivo, que bueno, en algunos ejemplos se ha puesto este cerebro triurno, ¿verdad? Que algunos no están como que a favor de que se hable de esta manera, pero es muy ilustrativo, yo creo, que es el cerebro reptiliano, que es el que está, el que está más abajo, que corresponde a todos nuestros instintos, que tiene que ver con la sobrevivencia. Luego el cerebro mamífero, que es el cerebro emocional o límbico, y mucho más después está nuestro cerebro, la corteza cerebral, que es la que desarrollamos los humanos años después. Entonces, cuando hay trauma, se afectan estos tres, son principalmente estos tres aspectos. Por eso, pues se nos dificulta a veces
pensar, integrar las experiencias, sobrereaccionamos o vemos personas que sobrereaccionan ante cosas que aparentemente son insignificativas a nuestra ver, pero vamos a ver por qué. Bien, el maltrato y sus consecuencias en el cerebro también ha sido estudiado, de tal manera que se ha visto que los niños que viven en entornos de violencia familiar presentan patrones de actividad cerebral similares a los soldados expuestos. Esto es muy impactante, ¿no? Bueno, para mí me impacta mucho. Es decir, los niños que han vivido maltrato es como si hubieran ido a la guerra. O sea, son sus cerebros, porque primero se empezó a estudiar todo esto del trauma, se empezó a estudiar en la posguerra, ¿no? Empezaron a ver qué pasaba con los soldados que regresaban con todas estas sintomatologías de estrés postraumático y empezaron, bueno, ya con la neuroimagen a ver qué es lo que estaba pasando, bla, bla, bla. Pero esto se ha extendido ya después a muchas otras áreas, ¿no? Entonces, se ha visto que lo que pasa en los niños con maltrato es muy similar a lo que pasa con los soldados en la guerra. Esta es otra neuroimagen de un niño de 3 años. Eso es un cerebro normal, primero, y el otro es cuando te ha tenido extrema negligencia. Lo que se ha visto aquí es que la masa cerebral disminuye, es decir, hay un impacto en el volumen de la masa cerebral con negligencia. Entonces, imagínense, este niño va a crecer, va a ser un adolescente, cómo va a ser ese adolescente, luego va a ser un adulto, cómo va a ser ese adulto, y bueno, nos podemos imaginar todas las historias que ya nos podamos imaginar y sabemos por la vida real o por películas o por documentales que sucede con personas que han vivido estas situaciones o que vemos simplemente la conducta como algo que ya pasó, algo que decimos, ¿cómo esta persona puede haber hecho esto? ¿Cómo esta persona tiene este trastorno? Bueno, probablemente viene desde acá. O sea, desde muy pequeñitos, los cerebros empezaron a ser distintos. Y esto ocurre con negligencia, con maltrato, que es más común también de lo que nos imaginamos y, por supuesto, de lo que nos gustaría. Maltrato infantil y arquitectura de red cortical. Es decir, aquí podemos ver cómo las conexiones son muy diferentes cuando no hay maltrato y cuando sí hay maltrato. O sea, cuando no hay maltrato, tenemos capacidad de hacer muchas más conexiones en el cerebro. Es decir, podemos todo lo que tenga que ver con la conectividad del cerebro, con las ideas, conectar las diferentes partes del cerebro. Cuando hay maltrato, la conectividad baja muchísimo. Las principales regiones afectadas son conectividad para la percepción, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos percibir o no percibir? La regulación de las emociones, que con esto ya, bueno, solamente este punto ya podemos ver que muchas veces lo que estamos tratando como a la mejor inteligencia emocional, regulación de emociones, tenemos que considerar también esto, o sea, que a veces no es nada más algo que sea o que podamos tratar a nivel cognitivo, sino que es algo que viene desde el cerebro, entonces hay que tratarlo desde lo sensorial también. Tiene que ver con la regulación de impulsos también. Se está afectada la regulación de impulsos cuando ha habido maltrato infantil. Se ve que está afectada la regulación de impulsos. La ínsula anterior derecha, que tiene que ver con las necesidades estas de ser urgente, de que qué quiero y lo quiero ahorita y en este mismo instante, o me puedo parar o detener, tiene que ver con esto. Se afecta también el cíngulo anterior izquierdo, que tiene que ver con esta misma regulación de las emociones e impulso. Yo no sé si ustedes al ver esto o al escuchar esta última parte, este último cuadrito, no se les figura como a lo que llamamos déficit de atención con hiperactividad. ¿No les recuerda? Tiene mucho que ver, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de déficit de atención, hablamos precisamente de que hay dificultad para poner atención, hablamos de impulsividad, de regulación de emociones. Entonces, muchas veces lo que se ha visto últimamente en la investigación de trauma es que sin agraviar a nadie ni entrar en polémica, pero mucho de lo que se ha diagnosticado como déficit de atención con hiperactividad, muy probablemente no lo sea. Algunas veces sí, pero otras veces viene de aquí, viene de maltrato. Ya estas situaciones están, digamos, documentadas con neuroimagen. Podemos ver que si están afectadas estas áreas, se parece mucho a lo que es un déficit de atención con hiperactividad, a lo que son personas impulsivas, a lo que son personas que no pueden esperar, niños, adolescentes o adultos, o que no tienen que decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no conecta? Vamos a ver un poquito más esto. Bueno, el caso es que afecta la conectividad con todas las áreas del cerebro y pudiésemos hablar mucho más de esto, pero no voy a terminar el tema. Entonces, quedémonos con esto ahorita. El trauma
afecta el cerebro funcionalmente, morfológicamente, la conectividad entre las diferentes áreas de nuestro cerebro. De aquí viene también, se desprende pues todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Después de un trauma, el sistema nervioso permanece movilizado para el peligro. Aquí hay otros autores que también son muy importantes, Pat Ogden, que fue una gran investigadora acerca del trauma. Este concepto que está aquí, que voy a manejar, que es de la ventana de tolerancia, también está otro autor aquí abajo, lo puse, que es este concepto de ventana de tolerancia viene de Daniel Siegel. Él nos habla de que todas las personas tenemos una ventanita, digamos, en la cual nos movemos, nuestra ventana de tolerancia, que es donde nos sentimos bien, cómodos, a gusto, tenemos altas y bajas en nuestra vida, nuestro sistema nervioso puede subir, bajar, tenemos un susto, tenemos algo que nos pone triste, tenemos tranquilidad, y esa es nuestra ventana de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Es esto que está aquí, es lo que nosotros nos sentimos a gusto o cómodos con ello. A veces nos salimos de nuestra ventana de tolerancia, es decir, nos vamos hacia arriba, que es cuando nos hiperactivamos, porque hay un susto, porque hay un pánico, entramos en alguna situación de peligro y probablemente nos salimos hacia arriba. También podemos irnos hacia abajo, o sea, hipoactivarnos, que puede ser por una tristeza, con el sentir triste o mal, pero idealmente en la vida todos volvemos a nuestra ventana de tolerancia, es decir, volvemos, sube, baja. Imagínense como un electrocardiograma que estamos aquí en medio, pero de repente sube y vuelve a bajar, o también nuestro corazón pasa eso, ¿no? Nos asustamos, sube, 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 luego volvemos a nuestro ritmo normal. Eso pasa también con nuestra ventana de tolerancia emocional. Cuando hemos vivido un trauma, nuestro sistema nervioso permanece o acá arriba o acá abajo. O sea, no estamos dentro de nuestra ventana de tolerancia. Es muy fácil que permanezcamos como alertas o movilizados para el peligro. Entonces, estamos en estas situaciones atrapados, como les decía anteriormente, en nuestras respuestas de sobrevivencia. Aquí hay otra grafiquita de lo que es la ventana de tolerancia. Igual en medio es como lo que nosotros podemos estar bien, a gusto, toleramos disgustos, alegrías, penas, pero un poquito más arriba nos disregulamos y cuando ya estamos muy arriba hay una explosión, hay una hiperestimulación. Hacia abajo igual nos disregulamos o puede haber una hipoactividad, que es cuando ya no estamos como congelados. Entonces, el trauma afecta esto porque es difícil volver a la ventana de tolerancia para quienes han vivido situaciones traumáticas, y ahí que podemos nosotros pensar, por ejemplo, en personas que conocemos, pueden ser niños, adolescentes, adultos, que decimos, es que está muy desregulado, o sea, o se disregula mucho, o cualquier cosita estalla, o cualquier cosita, ¡fum!, se va para abajo, ¿sí? Y se va hasta el suelo y no lo podemos sacar. O es muy explosivo, o sea, está siempre alerta, está hiperalerta, parece como que sobrereacciona. Bueno, estamos hablando de esto. O sea, y el trauma afecta esto. El trauma afecta también como la longitud de la ventana de tolerancia. Es decir, a más trauma nuestra ventana de tolerancia se va viendo más chiquita. Si aquí nuestra ventana de tolerancia a lo mejor pudiera ser gráficamente de este tamaño, en el trauma la ventana de tolerancia se va haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, de tal manera que hay más cosas que nos hiperactivan o nos hipoactivan. Es más fácil salir hacia arriba o hacia abajo, y esto se ve afectado por las situaciones traumáticas, de cualquier tipo de situaciones traumáticas de las que hemos hablado. El trauma que puede venir por cualquiera de los eventos que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, seguimos hablando. Este es un tema que no puedo dejar pasar. Este es uno de los estudios más importantes que se han hecho en trauma. Se llama el estudio ACE, por sus siglas en inglés, que son las experiencias adversas en la infancia. Este estudio nos vino a dar muchísima información. Este estudio ha sido como el guía para hacer muchísima otra investigación posterior a esto. Esto se llevó a cabo más o menos en los 90s. Y tiene una historia interesante detrás, que tal vez en otra ocasión se las cuente por qué y cómo empezó a hacerse este estudio. Pero aquí lo que quiero que retomemos es que este estudio clasificó los eventos adversos que los niños podían vivir en la infancia. Y hizo un cuestionario de 10. Son solamente 10 ítems que se pregunta
a cualquier persona, digamos, a cualquiera de nosotros que estamos aquí. Ahorita lo podríamos hacer si también tuviéramos tiempo. Yo lo he hecho en línea con grupos, entonces lo contestamos. Son 10 solamente preguntas que dice qué tanto te pasó esto o no. Son 10 cosas que te pudieron haber pasado antes de los 18 años. Lo que vio este estudio es que cuanto más se expone un niño a experiencias estresantes potencialmente traumáticas, mayor es el riesgo de padecer enfermedades crónicas y conductas de riesgo para la salud. Este estudio demostró cómo el trauma es penetrante y cómo múltiples sistemas son afectados, es decir, el sistema endocrino, inmunológico, el sistema nervioso, respiratorio, cardíaco, digestivo, por el trauma temprano, abuso o negligencia, es decir, cosas que nos pasaron antes de los 18 años. Y los datos son muy impactantes. Los 10 ítems o los 10 aspectos que este estudio clasifica, digamos, el primero son cosas que tienen que ver con abuso físico, abuso emocional o abuso sexual, es decir, si antes de los 18 años viviste abuso físico, emocional o sexual, está claro que redactado de otra manera, aquí nada más están clasificados, no es la encuesta en sí. Otros eventos tienen que ver con negligencia o descuido físico o emocional por parte de los padres o cuidadores primarios. El otro tiene que ver con haber vivido en un hogar disfuncional, por ejemplo, vivir con padres o cuidadores que tienen psicopatología, vivir o estar con personas que después tuvieron un encarcelamiento o alguien de la familia tuvo un encarcelamiento, cuidado maternal violento, abuso de sustancias, es decir, vivir con personas o en un hogar en donde había abuso de sustancias y divorcio y separación. Esos son los 10 aspectos que mide este estudio ACE. Lo que se vio es que a medida que aumenta el número de experiencias adversas en infancia, que se le llaman ACEs, ¿verdad? O ACEs, también aumenta el riesgo de los resultados negativos para la salud y aumenta de una manera impactante. Aumenta en muchísimas cosas, en nuestra salud, se han hecho estudios que se puede ver cómo afecta enfermedades como la diabetes, obviamente la depresión, el cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades renales. De todo esto hay una gran cantidad de estudios. Pero los datos como que yo les quiero mencionar ahorita son los más contundentes de este estudio, son los que están aquí a la derecha y se los voy a leer para que veamos más o menos el impacto de esto. Bien, yo les mencioné que hay 10, son 10 los eventos adversos en infancia que mide esta escala. Las personas o los niños o los adultos que hemos vivido 4 o más de 10 de estos eventos son 2 veces más propensos a fumar, son 2.5 más propensos a tener enfermedades de transmisión sexual, son 4 veces más propensos a tener enfermedad crónica pulmonar, son 7 veces más propensos a considerarse alcohólicos, son 10 veces más propensos a inyectarse drogas, son 12 veces más propensos a intentar suicidio y viven aproximadamente 15 años menos. Esto no son hipótesis, es investigación y son datos crudos. Es lo que este estudio tiene como, entre muchísimas otros datos que les pudiera hablar, porque creo que hablar del estudio ICES puede ser también todo un seminario, pero eso es como para decirles yo, ese es el impacto, por esto es importante. ¿Qué tanto es este alcance? Bien, otros datos. El CDC, que es el organismo que habla acerca de las enfermedades y el cuidado y prevención en Estados Unidos, estima que 1 de cada 8 niños entre 2 y 17 años es víctima de maltrato. También se tiene este dato de que 71% de los niños sufren alguna forma de victimización. No es poca cosa. Es muy, muy doloroso hablar y reconocer estos índices. También otro estudio importante muestra que el 67.8 tienen síntomas de trauma para la edad de 16 años. Esto es en NNA, quiere decir en niños, niñas y adolescentes. O sea, ese es el alcance del trauma en niños, niñas y adolescentes, algunos de los principales datos que puedo yo darles. El impacto en el trauma del desarrollo está a todo el nivel de nuestro cerebro, digamos, o sea, es un impacto, como les estaba mencionando, muy profundo, desarrollo primario, secundario, terciario.
El impacto del trauma obviamente afecta el desarrollo sensoriomotriz, por eso luego vamos a ver otro tipo de consecuencias. Y hay muchos diagnósticos que creo que hoy en día se ha visto que pudieran estar mal diagnosticados, que vienen del trauma y que tienen otro tipo de etiquetas hoy en día, que se está trabajando sobre eso. Hay mucho trabajo ya para que en los siguientes manuales de diagnóstico hay muchas personas trabajando ardua y duramente, ya se ha presentado muchísima evidencia, incluso ya podría publicarse eso, pero bueno, hay cosas también políticas y demás, pero ya hay mucho estudio que algunos de los diagnósticos que estamos manejando probablemente no sean correctos y tengan una, digamos, explicación más profunda en estos eventos impactados desde la infancia. Tiene que ver con disociación, viene al desarrollo del apego, regulación emocional, obviamente afecta la cognición, la autopercepción, etcétera. Ahora les voy a dar algunos datos en México. Se hizo un estudio. Del mismo estudio que les conté de las experiencias adversas en infancia, se hizo muy recientemente un estudio en México, aquí fue hecho por el Instituto Newman. Estos son los datos. Las experiencias adversas en infancia explican o causan el 54% de la depresión, intento suicidio en 58, alcoholismo 65, drogadicción 50, drogas intravenosas 78, abuso o asalto sexual 62 y violencia doméstica 52%. En México, el 71% de los adultos han experimentado al menos una experiencia adversa en la infancia. Y una de cada 5 personas, es decir, 39% de la población, que es 40% de la población, han experimentado más de 4. Y más de 4 tiene que ver con lo que les acabo de decir anteriormente, con ese porcentaje que va aumentando de enfermedades. La experiencia más común de la población mexicana es el abuso verbal o abuso emocional. Eso es lo que más sucede en nuestro país, nuestra cultura. Trauma y memoria, brevemente, mucho que hablar acerca de esto, pero sí me gustaría mencionar que por qué está esto relacionado con estos que llamamos flashbacks o los disparadores, ¿no? Dado que nuestro hipocampo está inhibido por esta amígdala que está hiperactivada, se afecta el contexto de lo que nos pasó y el principio y el final, porque el hipocampo es el que da esta función de que en qué contexto me pasó, esto ya se acabó, esto ya empacaba. Entonces, eso está afectado. Por eso las personas que han vivido eventos traumáticos no tienen todavía este registro o esta información en su cerebro de que eso ya pasó. Entonces es como esto sigue pasando. El cuerpo, y no nada más a nivel memoria, como con imágenes, no esa es la que menos tenemos, es a nivel sensorial. Entonces hay un peligro inminente y constante que estamos sintiendo. No ha pasado el peligro, aunque el peligro haya pasado, pero el peligro se sigue sintiendo en el cuerpo. Y entonces hay memorias condicionadas que se van asociando a ciertos estímulos. Cualquier elemento, entonces, de los componentes de la memoria, que son imagen, sensación, cognición, dispara, puede ser el disparador para una reacción emocional como tal, y por eso está, pues, esto que llamamos como la hiperactividad como tal. Cualquier estímulo que puede venir por cualquiera de nuestros sentidos. Bien. Esto hace que, bueno, tengamos conductas adaptativas. Digamos que por un lado podemos decir, tenemos el estrés y el peligro constante, es un resumen de lo que acabo de decir, hace que nuestros cerebros estén preparados para eso. ¿Para qué? Para el peligro. Entonces, eso hace que tengamos dificultad para responder adecuadamente a situaciones que no son amenazantes. A lo mejor ahorita no hay situación amenazante, pero tengo dificultad para responder ante ellas, por lo que entonces se desarrollan estrategias no saludables, que son estrategias adaptativas, se dice, porque es lo mejor que pudo hacer ese organismo para adaptarse al ambiente en el que estaba o al trauma o a la situación traumática que vivió, para aliviar el dolor emocional o para poder lidiar con las situaciones que pues estamos como viviendo. Algunos ejemplos de síntomas adaptativos. Voy a mencionarlos nada más. Por ejemplo, depresión, irritabilidad, pérdida de interés, insomnio, entumecimiento, vergüenza, pesadillas, flashbacks, como ya lo dice, hipervigilancia, estar siempre como desconfiados, dolores crónicos, desórdenes alimenticios, relaciones conflictivas, adicciones, por supuesto, nuestro sistema nervioso está irregulado. Y todo esto son síntomas adaptativos del trauma, son la manera en que nuestro cuerpo intentó
adaptarse a esas situaciones y que probablemente sigue viviéndolo. De tal manera que cuando somos adultos, pues vivimos con problemas de atención, de conciencia, de autopercepción, somatización, muchos problemas médicos, problemas en las relaciones, regulaciones, problemas para regulación emocional, problemas en el sistema de creencias y, bueno, percepción del perpetrador. Esto no voy a ahondar mucho en esto por cuestión de tiempo también, pero no quería dejar de mencionarlo. Tenemos que entender que los cerebros traumatizados no actúan de acuerdo a la lógica, porque muchas veces pensamos y juzgamos y decimos, es que, ¿qué le pasa? Es que no piensa, es que parece que no capta. Pues no, los cerebros traumatizados no actúan de acuerdo a la lógica. ¿Y cuáles son los cerebros traumatizados? ¿Cuántos cerebros traumatizados hay? Creo que ya vimos el porcentaje y la incidencia, es altísima. Actuamos de acuerdo a la sobrevivencia. Es decir, los cerebros traumatizados actúan de acuerdo a las estrategias de sobrevivencia. ¿Cuáles son las estrategias de sobrevivencia? Pelear, huir o congelarnos. En todas sus modalidades. Es decir, pelear no solamente es pelear. Pelear puede ser, por ejemplo, enojarnos o explotar o dar juicios o ser muy inquisitivos o golpear cosas o hacerse daño o querer el control de todo. Esas son estrategias de pelea. Huir no es solamente correr. Huir también es todas las estrategias evitativas que tenemos. Por ejemplo, workaholics, ¿no? O tener adictos o al trabajo. Esa es una estrategia de huida también. Sobrepensar demasiado, lo que llamamos TOC o trastorno obsesivo compulsivo, estar siempre en inquietud, moviéndonos, moviendo las manos, moviendo las piernas, estar continuamente con movimientos. Esas son estrategias de huida todas. Congelamiento, aislamiento, entumecimiento, depresión crónica severa, exhaustos, tales exhaustos, dormir demasiado, disociarnos. Esas son estrategias. Y los cerebros traumatizados no actuamos de acuerdo a la lógica. Entonces, de ahí que tengamos como esta intención de decir, tenemos que comprender todo lo anterior para poder tener un cuidado informado en trauma. Es decir, para poder dar una atención hacia todas las personas con las que tratemos, desde donde cada quien estemos, informado en que todo esto que acabo de decir existe, está presente y su incidencia es muy alta. El cuidado informado en trauma entonces reconoce que las experiencias traumáticas abruman y aterrorizan a las personas y es un compromiso a no repetir estas experiencias en cualquier forma posible. Es decir, compromiso de nosotros a no repetir, a restablecer un sentido de seguridad, de poder y de autoestima en nuestro medio ambiente en el que estemos. Es muy importante porque ya vimos que el trauma es penetrante, es muy profundo, cambia la vida de las personas, cambia la manera en cómo las personas llegan a nosotros, cómo se expresan y muchas veces el sistema reactiva o retraumatiza. Por eso es importante. Dada la gran prevalencia del trauma y sus profundos efectos, el cuidado informado en trauma se propone como un estándar para todos los servicios humanos, no solamente para la psicología, todos los servicios humanos. Brindar el conocimiento que los proveedores de servicio necesitan para estar informados en trauma en su práctica, sea cual sea. Ya di algunos ejemplos, pueden ser a lo mejor maestros, profesores, personas que dan servicio al cliente, médicos, obviamente, enfermeras, personas en ámbitos hospitalarios, en cualquier institución. El cuidado informado en trauma no es un tratamiento especializado, sino las bases para un cuidado, es decir, un trato básico competente. Es llevar la conciencia del trauma a tu mirada, es llevar la conciencia de todo lo que acabo de decir, a estar viendo que esto existe y ver a las personas como con esta mirada de comprensión y no de juicio, porque es lo que muchas veces hacemos. Es también, en otro nivel, guiar políticas y prácticas y procesos en base a un entendimiento sobre trauma, si estamos obviamente en instituciones. Es estar consciente que cada interacción con la persona que ha vivido trauma activa o no una respuesta al trauma. Si podemos estar haciendo disparadores, pues, ¿por qué esta persona reaccionó así? Si yo apenas hice, si apenas dije, bueno, es que pueden ser activadores. Y esto puede verse de manera muy diferente en cada lugar basado en las personas y las organizaciones, ya sea a veces visto como un cambio de cultura
un marco de trabajo o un lente a través del cual se pueden ver los servicios. Estos son como los lineamientos que propone el cuidado informado en trauma. Se llaman 4 Rs por sus siglas o letras, como empiezan en inglés. Los prestadores de servicios, R, están conscientes, realize, que es en inglés, de las grandes repercusiones del trauma y entienden los posibles trayectos hacia la recuperación, es decir, un poquito lo que hemos estado hablando ahorita. Reconocen los signos y síntomas del trauma en los clientes y tienen esta capacidad de poder, por lo menos de ver, o sea, no de tratar, porque no estamos hablando de tratar el trauma, simplemente es reconocer que ahí puede haber trauma. Responder integrando completamente al conocimiento acerca del trauma dentro de sus prácticas que cada quien tengamos dentro de las políticas, si son instituciones, procedimientos y prácticas. Y tratan de resistir activamente la retraumatización, es decir, no hacemos retraumatización si tenemos un cuidado informado en trauma, muy importante. Algunas actitudes favorables que pudiese yo mencionarles que podemos tener. Preguntar. Siempre preguntar. Si no sabemos qué, preguntar, observar, desarrollar empatía, identificar aspectos positivos, no enjuiciar. El juicio es el peor de las actitudes y el peor enemigo que podemos tener ante eso. O sea, diagnosticar, enjuiciar y dar, dar opciones o elecciones es algo muy importante para el cuidado informado en trauma. Darle a la persona elecciones, ayudar a identificar emociones, pedir permiso para el contacto. Eso es muy importante porque también en nuestra cultura tenemos mucho a probablemente hacer contacto físico con personas que a lo mejor pueden ser activadas por ello. Ofrecer un ambiente de seguridad y centrarse en las fortalezas y las resiliencias de las personas. Voy a ser muy breve en esto. Los procesos paralelos significa que tiene que haber como un paralelismo entre el cliente, el prestador de servicio y la organización, porque les voy a decir que son procesos para los que nos podemos afectar mutuamente. Por ejemplo, si el cliente se siente inseguro y yo como prestador de servicio me siento insegura, la organización en donde yo estoy va a ser insegura. Si el cliente viene enojado y yo me enojo porque el cliente viene enojado, la organización va a ser punitiva o castigadora. Si el cliente viene desesperanzado, el cliente, la persona o el alumno, o quien sea con quien tratemos está desesperanzado y nosotros también estamos desesperanzados, pues la organización va a estar atorada. Y así sucesivamente. Entonces, el cuidado informado en trauma trabaja sobre estos 3 ejes. O sea, tenemos que tener procesos que se llaman procesos paralelos. Básicamente si lo pudiera resumir yo en una sola diapositiva, ¿qué es el cuidado informado en trauma? Es esta. Y lo puse así. Casi ya estamos terminando, no se me desespere. Ya acabamos casi terminando. Es cambiar el enfoque y la mirada y la comprensión de ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Me explico? Es decir, vemos una conducta, vemos a una persona que está teniendo una conducta que no entendemos o que nos parece a nuestro juicio sobre lo que sea, sobre magnificada, sobre reaccionada, una conducta que no aprobamos, que no nos parece, y de, ¿qué te pasa? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué haces pasar qué te habrá pasado? O sea, ¿qué le habrá pasado a esa persona para que haga esto? ¿Sí? ¿O de qué le pasa qué le habrá pasado? Es cambiar ese enfoque en la mirada y cambiar el enfoque en nuestra comprensión, sea con quien sea que estemos, sea un niño con el que estamos tratando porque somos papás, somos maestros o somos psicólogos o es una persona que nos encontramos en la calle o no importa en dónde estemos, es ir cambiando este enfoque en la mirada. Ese es el cuidado informado en trauma y esa es la psicoeducación que tenemos que ir haciendo, ir cambiando esta mirada y cómo podemos hacer. Ya hay programas, no he encontrado yo aquí en México, pero les pongo estos ejemplos como para que vean que esto no es solamente una teoría bien bonita de que qué bueno que esto existe y que tenemos que estar como más conscientes e informados en trauma. Hay gobiernos, hay ciudades, hay instituciones que ya tienen muchos protocolos de cuidado informado en traumas. Y yo aquí les puse algunos cuantos nada más. Por ejemplo, este que está aquí
Ese es un documento que hizo la Organización Mundial de la Salud. Está descargable, no lo voy a descargar aquí, pero si ustedes lo buscan así como Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud ya da unas guías para un cuidado esencial informado en trauma. Este que está acá es muy importante. Ese es también es de la Asociación de Adicciones y Salud Mental. Tiene todo un documento enorme que se llama el cuidado informado en trauma y en los servicios de salud. Y tiene una referencia chiquita para clínicos. Hay muchos documentos que ya van específicos a ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos protocolos ya para médicos. ¿Cómo un médico debe revisar a sus pacientes? Informado en trauma. ¿Cómo debe explorar? ¿Cómo debe hacer la exploración? Que sabemos que muchos no lo hacen, ¿sí? Como un dentista, como una enfermera. Es decir, hay protocolos en otras partes. Ojalá pudiéramos poco a poco ir haciéndolo aquí. Hay también gobiernos o condados. Mira, aquí les puse un ejemplo, nada más es un ejemplo para decir, a ver, este es un documento que hace el condado de Columbia, que tiene un documento que está público general para cuidar a la infancia que ha tenido trauma para tener esta mirada. Aquí, por ejemplo, en este de acá, es en la ciudad de Filadelfia, también hay muchísimas, el condado, la ciudad de Filadelfia propone y tiene videos, un montón de videos para estar informados en trauma en diferentes, digamos, ámbitos. Me voy a ir hacia otros rubros que también son muy importantes. Hay una asociación ya de yoga, por ejemplo, que habla del yoga sensible al trauma. Y hay una certificación que se puede tener de yoga sensible al trauma. Sabemos que el yoga es una actividad que hace mucho bien a las personas, que se ha puesto mucho, digamos, de boga y que bueno, pero se ha visto también que hay que ser sensible al trauma en estas actividades porque estas clases pueden reactivar muy fácilmente y hay que tener ciertos cuidados. Este simbolito que está aquí es el que certifica a las personas o a los maestros de yoga que tienen esta mirada, esta información. Hay también, y en español también hay trauma sensible o yoga sensible, pero en yoga sensible al trauma. En España está esta fundación que me gusta mucho, la Fundación Radica, que hace importantes trabajos acerca de esto. Acá tenemos otros lineamientos de ciudades, de condados que hablan acerca del cuidado informado en trauma. Es decir, no son solamente ideas, ya hay muchos que lo están llevando a cabo. Este que está aquí abajo, este es algo que es una masterclass que yo he dado sobre mindfulness informado en trauma, porque también para hacer mindfulness es importante estar informado en todo esto, porque el mindfulness aunque no lo creamos, es muy fácil de reactivar el trauma. ¿Por qué? Porque el mindfulness hace contacto con nuestras sensaciones y puede ser un disparador muy fácil y no nos damos cuenta. Y el yoga también. Y esto lo pongo solamente como ejemplos del alcance que esto pueda tener. Mi conferencia está libre en YouTube, la pueden ver, ya está libre, no estaba libre hasta hace poquito porque fue una conferencia que la gente tenía que pagar por verla, pero está libre en YouTube, en la página del Instituto Newman, la pueden ver, son 4 horas, es una conferencia un poquito larga, es una masterclass, y habla acerca de esto. No gano nada con esto, no es comercial, es para que pudiésemos ver diferentes ejemplos de donde podemos aplicar esto. Y más allá del cuidado informado del trauma, yo les diría, hay que hacer prevención. O sea, qué importante es el que tengamos esta conciencia para empezar a hacer prevención, decir no a la normalización del trauma. Es decir, cada uno de los que estamos aquí, desde donde estemos, hagamos campaña para decir no a la normalización del trauma, no al maltrato infantil, no a las prácticas que salieron en el estudio ACEs en México como la agresión verbal como la más frecuente en México para los niños. Entonces, trabajar mucho por esto y hacer conciencia de ello. Si el trauma es la epidemia invisible, esta es como mi conclusión personal que yo les quiero aportar. Si el trauma es la epidemia invisible, como decía Paul Conti en su libro, y el cuidado informado del trauma y las prácticas informadas del trauma también pueden ser virales
Eso es lo que yo quisiera y nosotros podemos hacerlo. Podemos empezar este contagio ahora mismo, cada quien desde donde estemos. Sí hay una epidemia de trauma, sí son muy duros, sí son muy fuertes, son muy crudos. Es muy feo todo esto del trauma, pero podemos también hacer viral el cuidado informado del trauma y la prevención y parar esto que tiene que ver con tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta sintomatología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hacerlo. Por último, quiero terminar con esta frase de Frank Anderson. En inglés está, él lo dice así, por eso la puse, porque tiene un significado distinto. Dice, trauma blocks love, love heals trauma. Es decir, el trauma bloquea el amor y el amor sana el trauma. Es decir, el trauma bloquea no solamente el amor en el sentido así de te quiero, sino que el trauma bloquea todo lo que tiene que ver con nuestras cualidades positivas, ¿sí? O sea, el trauma bloquea la compasión, la creatividad, la conexión, la curiosidad, la claridad, la valentía, la confianza, todo eso bloquea el trauma. Pero con esas mismas cualidades podemos sanar el trauma, con las mismas cualidades de comprensión, creatividad, conexión, confianza. eh, Pongámosle en la palabra amor cualquiera otra de las cualidades que les acabo de mencionar y creo que con esto podemos hacer, que es la pauta para cómo poder seguir trabajando con esto. Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, justo a tiempo, creo. Si no es que me pasé tantito, José, perdón. Pero bueno, hasta aquí mi conferencia y pues espero que haya sido de su interés. Julia, tres comentarios para empezar. Primero, te agradezco mucho esta presentación. Me parece que es muy, muy rica. La verdad, yo lamento mucho que no haya sido aprovechada por más compañeros. Yo creo que este es un tema que efectivamente todos nos debemos sensibilizar y tener mucha conciencia de lo que es este tema, ¿no? El segundo comentario que quiero hacer es, yo he escuchado en el contexto universitario, en convivencia cotidiana con los médicos, ellos tienen hasta una especialidad de traumatología. Ujú, Entonces, y trauma, pues allá también es muy parecido a lo que se está planteando desde la psicología. Ellos, por ejemplo, un golpe muy fuerte, pues es un trauma, por ejemplo, si el golpe fue en las costillas o el golpe fue en una pierna, en un pie, etcétera, ¿no? Y entonces hablan del trauma. Entonces, aquí, teniendo conciencia de eso, no sé si entonces nosotros deberíamos llamarle psicotrauma, ¿sí? Porque realmente estamos sí, hablando del trauma psicológico, ¿no? sí, Es- sí. de esta situación, ¿no? Y el tercer comentario, ahorita que bueno, que habías hecho énfasis desde el principio, en que es un tema en que se está proponiendo que todas las personas que brindan servicios a otras personas debían ser conscientes del trauma del psicotrauma que puede vivir una persona. Ujú, Este, yo en nuestro contexto, yo sé que en el contexto de Estados Unidos está más regulado, pero en nuestro contexto yo le veo un gran problema. De hecho, primero, en el sistema de salud en México, lo que han querido hacer o lo que han estado haciendo las autoridades es darle una mini capacitación a los médicos para detectar, pero también para atender a las personas que requerían un tratamiento más especializado, ¿sí? En los aspectos de salud mental. Y ya no digamos en lo particular hay una desregulación profesional terrible y entonces hoy cualquier gente que toma un curso o hasta una conferencia así como esta, a lo mejor ya se podría sentir como capacitado para atender o para trabajar el psicotrauma. Y la verdad es que ante la carencia de regulación profesional, vemos cómo en las redes sociales y en la ujú, práctica cotidiana hemos visto cómo infinidad de charlatanes, infinidad de personas que con un pequeño proceso educativo muy corto que no les da ni la autorización legal para ejercer, ni la autoridad académica para poder entender en su debida magnitud esta situación, claro. yo le veo el riesgo. Entonces, en ese contexto,
como que le diéramos armas para que esto se siga siendo un verdadero relajo. Yo creo que es un tema muy importante, muy interesante, que yo creo que había que pensar cómo en nuestro medio lo podemos trabajar, porque efectivamente yo creo que es urgentísimo que se trabaje, ¿no? Bueno, son mis comentarios. Gracias, gracias, claro que sí. De acuerdo que es psicotrauma, es psicotraumatología y esa sería la palabra correcta. La especialidad que tenemos quienes estudiamos esto es, yo tengo una especialidad en psicotrauma, tengo un título que dice psicotraumatóloga como tal, y para hacer eso sí es toda una especialidad, como dices, no es un curso, no es como una información general, son muchos estudios y son muchas fases para poder ser psicotraumatólogo, que implica conocer los impactos del trauma, pero también conocer las formas de poder abordar y tratar el trauma para tener al menos, al menos unas 2 o 3 tipos de modelos psicoterapéuticos basados en evidencia que podamos trabajar el trauma psicológico. Lo que hemos hecho el día de hoy es solamente cuidado informado en trauma, que es algo que se puede llegar y esperemos que podamos llegar a muchas personas, es tener conciencia del impacto y saber qué podemos hacer ante ello, qué prácticas o qué cuidados hay que tener, qué mirada hay que tener, pero sí ser psicotraumatólogo como tal es otra cosa. Gracias. Sí, Oscar. Oscar por ahí levantó la mano, pero ya se me fue. Hola, Acá. sí, hola, buenas noches, doctora Julia, muchas gracias por su plática, muy interesante, fue bastante bonita. Yo tenía una duda, me surgió ah, una duda mientras nos platicaba, mientras daba su conferencia. No sé si haya alguna especie de diagnóstico diferencial. Yo sé, lo mencionó, que no es un diagnóstico esto, sino que es el reconocimiento para la práctica cotidiana de todas las personas que están, que trabajan con otras personas. Pero si, mi pregunta es si podría llegarse a confundir con otro tipo de eventos que no necesariamente sean traumáticos, o no sé si puedan formar parte del mismo fenómeno, por ejemplo, como el estrés crónico, o algunas otras situaciones que también, por ejemplo, conllevan una sobreactivación de la amígdala, que también conllevan una desregulación hormonal, o que a lo mejor podrían ser, no sé si haya como, o si incluso si sea relevante en el sentido de que probablemente sean como eh, parte de la misma problemática. No sé si bueno, hay algo al respecto. Y muchas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. Sí, claro. O sea, sí, simplemente ahorita lo que tenemos muy básicamente es en el DSM-5, o sea, podemos ir a ver este tipo, los relacionados con los trastornos de estrés postraumático, con el estrés agudo. Ahí vienen todas estas definiciones y las clasificaciones, que todavía es precario, o sea, todavía no abarca muchas otras cosas que actualmente pues se han manejado, como por ejemplo el trauma en el desarrollo, como el trauma complejo. Sí, pero sí hay una diferenciación en estrés crónico, estrés agudo, ese tipo de cosas, pues van más allá de la conferencia esta que estamos teniendo ahorita, porque pues ya nos iríamos o sea, es toda una clase de diagnóstico que va un poco más allá de eso, pero yo te diría, pues, ahorita simplemente consultar el DCM, o sea, ahí te va a dar lo básico, y después puedes empezar también a ver todas estas conceptualizaciones como trauma complejo, trauma simple, trauma en el desarrollo, que complementan mucho. Ujú. Claro que sí. Sí. Bueno, en el chat estoy viendo, pues muchos de las compañeras y los compañeros te agradecen, Julia, Gracias. por esta excelente participación. Les comento que la presentación se va a subir a nuestro canal de YouTube. Ahí les haremos llegar el enlace, para que los que quieran volver a revisarla, pues con todo gusto lo puedan hacer, ¿verdad? Y bueno, con el ánimo de no quitarle más el tiempo a Julia, también aprovecho para saludar aquí a Cristina, que también anda por aquí, de allá de Tamaulipas. Julia, pues te queremos agradecer
te haremos llegar esta constancia de tu participación del día de hoy. Esperamos vernos pronto en octubre allá en Tamaulipas. Vamos a estar en el Congreso de FENAPSIME y también te haremos entrega de un pequeño presente, ¿no? Por haber aceptado nuestra invitación. Y la verdad es que sí nos deja mucho aprendizaje y, no lo vieron, ¿verdad? Es que no, a ver. O sea, no se vio la constancia, ¿verdad? No, Es que, a ver, ya ¿puedes deja, quitar? ya Ah, deja sí, de. ok. Entonces, es que la puse. Bien, te vamos a hacer llegar nuestra constancia. Ujú. En nombre de todas mis compañeras y compañeros, agradecerte esta excelente participación. Yo creo que nos dejas mucho aprendizaje, pero también muchas inquietudes. Y yo creo que como asociación, yo creo que este tema que hablaba de seguir buscando un mayor control de la práctica profesional en psicología, pues yo creo que es una de nuestras tareas como asociación, como AMED, y también de los colegios, ¿no? Entonces, muchas gracias, te agradezco mucho, te hago llegar tu constancia y espero vernos pronto. Muy amable. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Por ahí veo algunas preguntas, a lo mejor no puede responder todas, pero si algunas son sobre material, con mucho gusto les puedo compartir algunos artículos. Tengo mucha información, no solamente sobre trauma, sino sobre cuidado informado en trauma, que ese es el objetivo de esta conferencia. Hay cosas en español, se las puedo compartir con muchísimo gusto, si a lo mejor a través tuyo o también pueden contactarme a través de mis datos de contacto, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto Claro que en sí. la medida de mis posibilidades. Ujú. De hecho, precisamente hoy les compartimos un documento, precisamente de la Organización Mundial de la Salud, sobre los cuidados paliativos. No, perdón, el dolor en los niños, un enfoque multidisciplinario. Ujú. Y yo lo estaba pensando también en lo que estaba diciendo del trauma, todas estas violencias tan negativas que impactan en la vida de los niños y las niñas. Y la verdad es Ujú. que también es otra cosa que tenemos que ponernos la pila. Creo que como gremio tenemos que hacer mucho más de lo que hemos estado haciendo hasta hoy, ¿verdad? Pues Claro muchas que sí. gracias. Claro que sí, cuidarnos nosotros también, por último, porque el trauma vicario es algo que nos pasa a nosotros que estamos viendo, al menos quienes estamos viendo continuamente situaciones difíciles y estamos conviviendo con personas que han vivido muchas situaciones difíciles, el trauma vicario es algo que nos lleva de ladito. Entonces, el autocuidado es importante para nosotros también. Ujú. Ok. Pues muchas gracias y que estén bien y que continúen con sus capacitaciones, así educación y capacitación continua, los felicito mucho.